Revolución en verde. Capítulo 70. Después de Deika. Antes incluso de que saliera el sol, Izuku ya había llegado a uno de los muchos gimnasios del campus. Los gimnasios más grandes de la UA, aquellos con letras griegas relativamente antiguas en su nombre, como los gimnasios Alfa, Beta y Gamma, estaban diseñados para que clases enteras trabajaran a la vez. El gimnasio Gamma, por ejemplo, estaba diseñado para que un gran número de estudiantes practicara técnicas relativamente destructivas a la vez bajo la atenta mirada de Cementos. Dado que todo en el gimnasio estaba construido de cemento, su profesor podía controlarlo todo simultáneamente. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera gimnasios más pequeños en el campus. Cuanto más se profundizaba en el alfabeto griego, más pequeños se volvían. Al llegar al gimnasio Omega, era solo una pequeña sala de pesas escondida en un rincón discreto del edificio académico principal. Su uso principal era para el profesorado que quería hacer ejercicio rápido mientras cumplía con sus obligaciones docentes. Esa mañana, Izuku no quería entrenar en un gimnasio donde probablemente habría mucha gente. Después de todo, apenas había dormido la noche anterior y no quería interactuar con otros estudiantes antes de clase si podía evitarlo. Parte de la razón por la que había dormido mal era que Kyoka había sido llamada a Osaka para una misión de último minuto con Ganorka. Aunque Izuku podía dormir solo, descubrió que siempre dormía un poco mejor cuando compartía cama con Kyoka. Sin embargo, dormían separados con la suficiente frecuencia como para que supiera que aún podía dormir bien sin ella. La principal razón por la que Izuku había dormido mal eran sus sueños. No había recurrido a su don para hablar con los antiguos poseedores, aunque una parte de él deseaba haberlo hecho. En su primera noche de sueño sobrio tras la incursión, había revivido una y otra vez la situación de los rehenes bajo el complejo Shiya Saikai. Sin importar cómo resultara el encuentro en su sueño, Takea siempre terminaba muerto de una forma u otra. No existía un mundo donde Izuku dejara voluntariamente que Eri regresara con Magne sin un plan para rescatarla. Si Izuku alguna vez intentaba comunicarle su plan a Eri para tranquilizarla, Magne simplemente ejecutaba a Takea en el acto, como lo había hecho en la vida real. Si, por otro lado, Izuku hubiera intentado abalanzarse sobre Magne de una u otra forma, sucedían dos cosas. Si Izuku dedicaba toda su energía a alcanzar a Magne lo antes posible, lograba llegar antes de que la mujer apretara el gatillo. Desafortunadamente, usar tanta potencia bruta solía ser suficiente para estrellar a Magne y a Takea contra la pared que tenían detrás, ya que Izuku aún no tenía el control que deseaba con niveles de potencia más altos. Si Izuku se controlaba hasta el punto de sentirse cómodo con su precisión, Magne tenía tiempo suficiente para reaccionar y apretar el gatillo. Resultó que era muy difícil escapar de un disparo. A pesar de que Izuku había barajado todas estas posibilidades en sueños, ya las había analizado durante su vigilia. Nada de lo que vio en sus sueños difería en nada de las conclusiones a las que llegó en el hospital mientras esperaba el alta de Awase y Ado. Los sueños simplemente le dieron una comprensión más profunda de cuánto le había fallado a Takea. Así que sí, Izuku no quería ver, hablar ni saber de nadie ahora mismo. Solo quería entrenar hasta que la voz en su cabeza que lo culpaba por la muerte de Takea se acallara un instante. Si eso fallaba, con suerte, este entrenamiento extra lo ayudaría a ser un poco más rápido en el futuro para evitar por completo otro Takea. Con todo eso en mente, Izuku entró al gimnasio Shi a las 5:30 de la mañana. El espacio estaba diseñado para entrenamientos en grupos pequeños y prácticas de sparring. 4 cintas de correr se alineaban en una estrecha hilera de ventanas con vistas a una de las muchas zonas verdes de la Universidad de Arizona. Más al fondo de la sala había un estante de pesas libres y 2 bancos para levantamientos de pesas. Sin embargo, el foco principal de la sala era la hilera de sacos de boxeo colgantes que conducían a un pequeño ring de boxeo en el centro. También había varios sacos de boxeo, árboles de dianas y maniquíes de entrenamiento con forma de torso que se sostenían de pie. Izuku había planeado comenzar su entrenamiento con un trote sencillo para activar la circulación antes de pasar a las pesas. Ese plan se esfumó rápidamente en cuanto se subió a la cinta. La ansiedad y la adrenalina lo inundaron, impulsándolo a aumentar el ritmo, pasando de trotar a correr a toda velocidad. 20 minutos y 5 kilómetros después, Izuku sin duda había sudado. Podría haber ido más rápido o por más tiempo, pero eso no ayudaba a silenciar la voz en su interior que lo acosaba por sus fracasos. A partir de ahí, Izuku pasó a las pesas libres.
Había planeado seguir su rutina de mantenimiento habitual, lo suficiente para asegurarse de no perder fuerza, pero sin esforzarse demasiado. Después de todo, tenían su clase de heroicidad con All Might esa tarde y Izuku quería asegurarse de estar listo para rendir al máximo. Desafortunadamente, su estado mental lo llevó a agarrar pesas más pesadas de lo normal y al mismo tiempo se obligó a hacer más repeticiones de las que pretendía. Una hora después de que Izuku entrara al gimnasio, sus músculos ardían por el esfuerzo, pero ese nudo de ansiedad en el estómago no había desaparecido. El sol había salido afuera, bañando la habitación con la luz dorada del amanecer, pero no logró calmar a Izuku. Aún tenía mucho tiempo antes de que empezaran las clases esta mañana, incluso considerando que necesitaría un buen desayuno para reponer fuerzas después de su entrenamiento matutino. Para intentar calmarse, Izuku se acercó a uno de los sacos de boxeo colgantes. La mayor parte del entrenamiento de Izuku en lucha se había basado en entrenamiento formal de artes marciales y sparring directo con sus compañeros. Anteriormente, rara vez usaba un saco de boxeo, un muñeco de entrenamiento o un árbol de dianas. Ahora, sin embargo, se encontraba perdido golpeando el saco. Toda su ira, toda su frustración, toda su autorrecriminación parecieron desvanecerse al soltarse contra el saco de arena. Izuku estaba tan absorto en el ritmo de sus golpes contra el saco de boxeo que perdió la noción del tiempo por un instante. El uno para todos cobró vida cuando Izuku, inconscientemente, usó su poder. Al principio, fue suficiente para que un rayo verde comenzara a parpadear por su cuerpo. Sin embargo, con el tiempo, Izuku usó cada vez más su don, y el saco retrocedió con cada golpe. Mientras Izuku se lamentaba sobre el saco de boxeo, dejó vagar su mente. El uno para todos era tan poderoso, tan versátil, que debía de haber una forma de salvar a Takea si hubiera entrenado más. Ideas sobre posibles usos del látigo negro y la cortina de humo revoloteaban en su mente, y estaba seguro de que las desarrollaría. Sin embargo, lenta e inexorablemente, su mente volvía una y otra vez al potencial de Fajin. Había jurado no usarlo por una razón, pero si no usarlo también iba a provocar la muerte de gente, quizás podría encontrar un punto medio. Había muy pocos villanos que realmente necesitaran un poder similar al que proporcionaba Fajin, pero si podía usarlo para moverse, quizás bastaría. Esa era otra técnica en la que tendría que trabajar pronto. El sonido de la puerta del gimnasio al abrirse sacó a Izuku de su ensoñación, pero también lo hizo perder el control por un instante. La cantidad de One for All que estaba usando se disparó por encima del 15%, y su patada final partió el saco de boxeo por la mitad, casi cortando la parte superior de la cadena que lo sujetaba al techo. «Aquí estás, hombre». Nos preguntábamos dónde estabas. La mirada de Onenuki se dirigió al saco de boxeo destrozado, pero sabiamente decidió no decir nada al respecto. Sorprendentemente, llevaba ropa informal en lugar del uniforme de la UA. ¿Lo estabas? La confusión de Izuku se disipó al mirar el reloj para ver qué hora era. Había perdido mucho más tiempo con el saco de boxeo de lo que pensaba. ¡Ay, tengo que volver al dormitorio a prepararme para clase! Se cancela la clase. Onenuki disipó de inmediato la ansiedad que Izuku sintió al ver el reloj, aunque esta fue reemplazada por una nueva ansiedad sobre el motivo de la cancelación. Todos los demás estaban en el dormitorio para el anuncio. Nos sorprendió un poco que nuestro delegado no estuviera allí. Lo siento, respondió Izuku tímidamente. Creo que perdí la noción del tiempo. ¿Por qué se canceló la clase? Revisa tu teléfono, respondió Onenuki. Ocurrió algo grave en Deika. Los detalles apenas están empezando a llegar a los medios, pero Kaibara, Awase y Ganorka están involucrados de alguna manera. Izuku abrió la boca para preguntar por Kyoka, pero Onenuki se le adelantó. Sí, Gil está bien. Todos nuestros compañeros también. Sin embargo, Eraseread, Midnight y Snipe van a Osaka para reunirse con ellos lo antes posible. Como nos faltarían la mitad de nuestros profesores, las clases académicas se cancelan hoy. Lo más probable es que All Might también nos dé tiempo de entrenamiento gratis durante nuestra clase de heroísmo de hoy. Perfecto. Izuku tendría tiempo de sobra para incorporar nuevas técnicas a su estilo para moverse más rápido y atacar a distancia. Cuanto antes lo hiciera, antes podría asegurarse de no volver a decepcionar a nadie como le pasó a Takea. Yosetsu no recordaba mucho del viaje a Osaka desde la ciudad de Deika.
Entre no dormir la noche anterior, la constante vigilancia por si aparecían más villanos en el camino de regreso y la adrenalina aún corriendo por su, en retrospectiva, audaz intento de rescatar a Sen, las muchas horas que tardó en volver a Osaka se difuminaban en su memoria. Aunque las dos ciudades estaban a 3 horas en coche, en el mejor de los casos, Ganorka y sus compañeros no tomaron la ruta más directa. En parte, tuvieron que detenerse más de una vez para atender las heridas de Sen o Ganorka. Aunque ninguno quería mostrar debilidad delante de los demás, con el tiempo se hizo cada vez más evidente que ambos sufrían un dolor intenso. Sen probablemente se había roto varias costillas, además de los moretones generalizados de su posterior pelea con Goto y los villanos. Cuando tenía la adrenalina a flor de piel, aún podía moverse y luchar con los demás. Sin embargo, después de escapar, cada sacudida de la camioneta parecía causarle cada vez más incomodidad. Ganorka, por otro lado, había resistido varias explosiones a quemarropa y seguía avanzando. Las quemaduras le cubrían prácticamente todo el brazo izquierdo, además de grandes franjas de la espalda y el pecho, donde el traje se había quemado. Intentó protegerse la cara con poco éxito, ya que solo tenía unas pocas quemaduras en el lado izquierdo. Yosetsu recordaba que el calor era una debilidad particular de Ganorka, así que con el tiempo, no le sorprendió del todo ver cómo las quemaduras le afectaban cada vez más. Finalmente, el héroe profesional cambió de puesto a Alchemist, lo que le permitió a su compañero encargarse de la conducción. No tomaron la ruta más directa de regreso a Osaka por si acaso los villanos de Deika seguían buscándolos. Habría sido casi inaudito que un grupo de villanos atacara a tantos héroes en una vía pública, pero también era prácticamente inaudito que una ciudad entera se viera envuelta en un ataque villano como aparentemente había ocurrido en Deika, así que no querían correr riesgos. En lugar de pasar al norte de Nagoya y por Shiga camino a Osaka, tomaron la ruta del sur. Una vez que pasaron por Nagoya camino al sur, la única ciudad importante que atravesaron fue Haku. Para cuando regresaron a la agencia de Ganorka en Osaka, ya era más de mediodía. Lo que más sorprendió a Yosetsu al salir de la camioneta no fue que casi todos los compañeros de Ganorka ya estuvieran allí, listos para ayudarlos a bajar, sino que varios profesores de la UA también estuvieran allí. Eraserhead, Midnight y Snipe esperaban a un lado de los compañeros de Ganorka, todos con sus disfraces de héroe. Ganorka o Alchemist debieron contactarlos inmediatamente después de salir de Deika con sus maestros, tras haber tomado el Shinkansen para llegar tan rápido. Mientras Yosetsu se preparaba para su inevitable conversación con Eraserhead, esperaba tener algo de tiempo para asegurarse de que Sen estuviera bien antes de que lo expulsaran. Y quizás tomar un almuerzo. Sin embargo, eso no parecía estar en sus planes, ya que Eraserhead y Snipe se dirigieron directamente hacia él. Midnight se concentró en ayudar a Shoji y Hiro a llevar a Sen a la agencia y, con suerte, a un hospital. Antes de que Yosetsu pudiera ayudarlos, Eraserhead se interpuso entre Yosetsu y su amigo, Snipe, moviéndose silenciosamente detrás de él. Tenemos que hablar. Yosetsu no estaba seguro de haber oído a Eraserhead hablar tan serio antes, pero supuso que tampoco había oído a nadie ser expulsado. Miró hacia atrás y vio a Snipe esperando allí con los brazos cruzados. No me mires, compañero, dijo Snipe arrastrando las palabras. Tú eres el que te has metido en este lío. Yosetsu suspiró. Dirige el camino entonces. Eraserhead simplemente asintió antes de entrar a toda prisa en la agencia de Ganorka. Yosetsu tuvo que apresurarse para seguirle el paso, con Snipe detrás. Su destino era una pequeña sala de conferencias marcada como reservada para los profesores de la UA. El interior de la habitación le parecía incómodamente parecido a una sala de interrogatorios a Yosetsu. Una pequeña mesa rectangular de metal con 4 sillas a su alrededor, una pizarra blanca adornaba una pared y un gran espejo en la otra. Las luces estaban apagadas al entrar, así que Yosetsu supo que casi con certeza no era un espejo unidireccional. Había otras decoraciones menores de temática náutica, pero la habitación seguía sintiéndose impersonal y fría. Eraserhead y Snipe ocuparon 2 sillas contiguas, de espaldas al espejo, y Eraserhead le indicó a Yosetsu que se sentara al otro lado de la mesa. Yosetsu consideró brevemente quedarse de pie, pero finalmente decidió que la rebelión juvenil por sí misma probablemente no serviría de nada en ese caso. Sin embargo, después de sentarse en la silla acolchada, el silencio se prolongó. Ni Eraserhead ni Snipe parecían muy interesados en iniciar la conversación. A Yosetsu le pareció bien, pues él tampoco estaba interesado en esta conversación. Tras casi 2 minutos mirándolo fijamente, Eraserhead suspiró y se frotó los ojos.
Al terminar, finalmente rompió el silencio. ¿Quieres decirme qué demonios te pasaba por la cabeza, Awase? Yosetsu parpadeó al ver a Eraseread. ¿Podrías ser más específico? Eraseread resopló y puso los ojos en blanco, pero respondió de todos modos. Obviamente tenías buenas razones para creer que Kaibara estaba en apuros. ¿Por qué no le informaste a ningún héroe sobre tus preocupaciones? ¿Qué te llevó a tomar cartas en el asunto en un acto de pseudovigilantismo de dudosa legalidad? No creía que ningún héroe al que se lo contara comprendería la urgencia de la situación, respondió Yosetsu tras considerarlo un momento. Como de todas formas me ibas a expulsar, decidí que lo más lógico era irme yo mismo. Hubo otro silencio mientras Eraseread y Snipe asimilaban las palabras de Yosetsu. Se miraron, compartiendo una conversación completa en una sola mirada. Finalmente, sin embargo, Eraseread se volvió hacia Yosetsu con el rostro indescifrable. ¿Por qué, dime, iba a expulsarte? ¿No es obvio? Preguntó Yosetsu, genuinamente confundido. No, para mí, no lo es. Snipe habló por primera vez. Supongo que aún no lo sabes. Durante mi trabajo de estudio con Rocklock, participé en una operación contra un grupo que desarrollaba un suero para eliminar Midon. Yosetsu le habló directamente a Snipe. Durante la incursión, me inyectaron un poco de ese suero. Ya no puedo usar Midon. Ya están trabajando en un antídoto, replicó Eraseread. ¿Y cuánto tardará eso? Yosetsu se sorprendió de lo fuerte que sonó su voz, casi quebrándose por momentos. Respiró hondo antes de continuar. ¿Cuánto control habré perdido? ¿Cuánta educación habré perdido? Demonios, ni siquiera hay garantía de que exista un antídoto. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a mantener a una persona sin peculiaridad en tu clase sin la promesa de un antídoto? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a lidiar con alguien sin potencial? Aunque Yosetsu intentó controlar el volumen, se dio cuenta de que estaba gritando al final. Eraseread, para su crédito, parecía tan comprensivo como siempre, aunque eso seguía siendo poco. ¿De verdad crees que te expulsaría por algo así fuera de tu control? No me trates con condescendencia. Yosetsu no pudo evitar una mueca de desprecio. Los caprichos son una parte fundamental de nuestra educación. Bueno, quizá no me hubieras expulsado de la escuela, pero me habrías quitado del curso de héroes. Era cuestión de cuándo, no de si. No estoy de acuerdo, respondió Eraseread. Eso sigue sin explicar por qué decidiste ir sola a Deika. Como dije, dudaba que alguien más respondiera con la suficiente rapidez. Y aún tenía acceso al equipo de apoyo de la UA. Simplemente tenía sentido. Después de un momento, Yosetsu añadió. No castigues demasiado a Atsume. Después de todo, la obligué a ayudarme. Preocúpate por ti por ahora, dijo Eraseread, pero Yosetsu simplemente rió entre dientes ante la exagerada y siniestra declaración. ¿Qué te parece tan gracioso? Ya sé que me van a expulsar. Aunque tuviera alguna peculiaridad, conozco las políticas de la UA sobre el vigilantismo y el abuso de la licencia provisional. Tienes razón, tenemos políticas estrictas al respecto, coincidió Eraseread. Lo cual habría sido importante si Rocklock no hubiera afirmado que te dio permiso explícito para investigar a Deika antes de que salieras del hospital. ¿Qué? Yosetsu ciertamente no había hablado con su mentor sobre nada de esto. Rocklock ya estaba en una situación bastante mala dado el estado de sus manos. No necesitaba que Yosetsu mencionara la situación de su amigo. En cuanto le dijimos lo que habías hecho, de repente recordó haberte dado permiso, dijo Eraseread con cara de pocos amigos. Era obvio que Rocklock lo estaba encubriendo y los dos profesores lo sabían. ¿Por qué no lo expulsaban de todas formas? Tener la aprobación significa que tenemos mucha libertad para calcular tu castigo. Snipe relevó a Eraseread. Pero créeme, no te van a expulsar. Ni por tu peculiaridad, ni por Deika. ¿Qué? Eso fue todo lo que Yosetsu pudo pensar en decir. Te voy a contar un pequeño secreto, dijo Snipe con aire de conspiración. Casi nunca uso mi don. Sobre todo porque no quiero matar a nadie por accidente. Si yo puedo, no veo por qué tú no. Rayos. Tengo entendido que usaste mucho la pistola hoy. Cuando vuelvas a la UA, tendrás entrenamiento extra conmigo. Snipe sonaba casi orgulloso. Te convertiré en pistolero en un santiamén. ¿Hablas en serio? No me van a expulsar. No, no lo eres, respondió Eraseread. Pero no creas que esto significa que no te castigaré. A finales de mes, desearás haberte expulsado. De eso, Yosetsu estaba seguro, pero no le importaba.
Acababa de recibir un salvavidas para su sueño de convertirse en héroe. No iba a hacer nada que lo pusiera en peligro ahora. Revisión. Ese era el nombre del delicioso don que flotaba justo frente a él. 9 no veía la realidad en ese momento, sino que se concentraba por completo en la energía del don que acababa de robarle al patético hombre arrodillado en el suelo frente a él. Como cualquier otro don que había tomado, había sido fácil quitárselo a su anterior dueño. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra peculiaridad que había adoptado, ésta se resistía a sus intentos de incorporarla a su propio cuerpo. Era resbaladiza, a falta de un término mejor. Después de todo, 9 no usaba las manos para incorporar peculiaridades a su propia copia de One for All. El Dr. Garaki le había advertido que algo parecido era teóricamente posible, especialmente al intentar quitarle dones a personas con voluntades muy fuertes, y que el proceso de eliminación fallaría. En particular, le había advertido sobre un don llamado Uno para Todos. 9 estaba seguro de que había una historia más larga tras esa advertencia, sobre todo dada la similitud del nombre con Todos para Uno. Sin embargo, dado que el propio Todos para Uno solo se había encontrado con un don como este en sus 200 años de carrera, nunca imaginó que se encontraría con uno en la naturaleza. Sin embargo, allí estaba, de pie en medio de un campo de batalla activo, luchando por el control de esta peculiaridad con un hombre que parecía haber renunciado a la vida por completo. 9 redobló sus esfuerzos, concentrándose por completo en obligar al don a comportarse. La batalla seguía rugiendo a su alrededor, pero nada de eso importaba en ese momento. Si dejaba que su atención flaqueara, aunque fuera por un segundo, estaba seguro de que Overhaul se le escaparía de las manos y volvería a su anfitrión original. No estaba seguro de cuánto tiempo luchó con el don. Después de un tiempo, todo a su alrededor pareció acelerarse, aunque sin duda era solo un truco de percepción. 9 no pudo concentrarse en mirar para asegurarse. Finalmente, sin embargo, el don dejó de agitarse y se hundió dócilmente en las profundidades de su copia de All for One. Al hacerlo, 9 sintió como si abriera los ojos por primera vez. Cada centímetro de su cuerpo se había vuelto hipersensible a lo que lo tocaba. Podía sentir con un detalle insoportable cada impureza, cada mota de polvo en su piel, cada mancha de sangre donde había sangrado. Había dejado de usar su traje después del tratamiento que los médicos de Dednerat le habían hecho para aliviar los síntomas de su degeneración celular, pero si así era como esta peculiaridad lo iba a hacer sentir, tal vez debería volver a usarlo. Por un momento, 9 consideró usar su nuevo premio en sí mismo de inmediato, transformándose para eliminar su degeneración celular y cualquier otra imperfección. Sin embargo, descartó rápidamente esta idea, sintiendo una oleada de cautela por su nuevo don. Por muy fuerte que fuera, obviamente necesitaba una mano cuidadosa para desplegar todo su potencial. Por ahora, no usaría el don hasta tenerlo bajo control, por mucho tiempo que eso llevara. Al bajar la vista, solo se sorprendió levemente al descubrir que el hombre al que le había robado el don ya no estaba allí. 9 era consciente de que simplemente se había quedado en medio de una batalla activa, sin hacer ningún esfuerzo por defenderse. De hecho, le sorprendió aún más no haber sido atacado en ningún momento de los 5 minutos anteriores. Sin embargo, al observar la base de la torre de Dednerat, 9 se dio cuenta rápidamente de que probablemente había estado luchando con Overhaul por el control durante mucho más tiempo del que creía. Las masas de soldados convocadas por Trumpet se habían dispersado. No se veía a ningún otro ejecutivo, aunque Slice y Monia estaban sentados cerca, aparentemente vigilándolo. En cuanto empezó a moverse lo suficiente como para que lo notaran, se pusieron de pie de un salto. ¿Cómo estás, jefe?, preguntó Slice, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Estuviste un rato desconectado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó 9. 1 hora, más o menos, respondió su segundo al mando. Creo que uno de esos tipos te golpeó con su don. Hice lo que pude, pero esos espadachines fueron muy persistentes. ¿Qué me perdí? 9 estiró los brazos por encima de la cabeza, despertando su cuerpo. Estar parado en un mismo sitio demasiado tiempo nunca iba a ser cómodo. Obviamente, el ejército había ganado, pero su victoria había sido costosa incluso antes de que 9 se viera atrapado absorbiendo Overhaul. No mucho. Mamá fue quien respondió esta vez. Cuando eliminaste a su líder, los demás se rindieron poco después. Tampoco tantas muertes como esperaba, considerando las armas que mostraban. Redestro murió, obviamente, y unos 200 soldados, pero nada más, añadió Slice.
Pero cientos de soldados más, al parecer, ya no pueden usar sus peculiaridades. Eso incluye a Trumpet, para que conste. Trumpet dice que está seguro de que lo que sea que hayan hecho se les pasará pronto, continuó mamá cuando Slice terminó. Pero no estoy segura de que ni siquiera él lo crea. Skeptic está intentando averiguar quiénes fueron los atacantes y cómo pudieron lograrlo. Aún no he tenido noticias suyas. ¿Y Curious? Geten. Con la muerte de Redestro, era inevitable el caos en la cúpula del ejército. Pero con el caos llegó la oportunidad. Curious regresó de lo que estuviera haciendo hace un rato. Parecía que perdió una pelea con un petardo, respondió Slice. Fascinante. En cuanto a Geten, fue y asesinó a los idiotas que decidieron atacarnos. Después de eso, ni idea. Bueno, uno de dos no estuvo mal. En todo caso, Geten era con quien más se podía contar. Quizá fuera un imbécil, pero uno consecuente. Geten respetaba la fuerza por encima de todo, y 9 ya había demostrado ser fuerte. Escéptico, Trompeta y Curioso están en la torre. 9 señaló hacia el cuartel general de Dednerak, y Slice asintió. Entonces creo que es hora de que nos unamos a ellos. Por suerte, el ascensor central de la torre seguía operativo. Aunque 9 estaba seguro de que podría haber subido las docenas de tramos de escaleras hasta la cima, desde luego no quería hacerlo tan pronto después de haber dedicado tanta energía a incorporar Overaul a su don. Cuando las puertas se abrieron, Curious y Trumpet estaban reunidos alrededor de Skeptic y su portátil, hablando en voz baja. Fue Skeptic quien primero notó a Nine, mirando por encima de su monitor. Ah, has vuelto. No parecía muy contento. Pero claro, Skeptic nunca parecía muy contento por nada. Sí. Tenemos mucho que planear, respondió 9, acercándose a Escéptico. Al hacerlo, tuvo que obligarse a ignorar el miasma que aparentemente rodeaba al hombre. Nunca lo había notado, pero Overaul se lo decía cada vez que algo impuro tocaba su cuerpo. No sabes ni la mitad, murmuró Curioso. ¿Y eso qué significa? Preguntó 9, levantando una ceja. Lo que quiere decir, respondió Trompeta, lanzándole una mirada asesina a Curious, es que es muy probable que estemos comprometidos. El estudiante héroe al que planeábamos borrarle la memoria escapó. No está tan mal, empezó 9. Solo se topó con unos pocos soldados. ¿Y es solo un niño, quién le creería? Probablemente la gente le crea de Ganorca, interrumpió Skeptic. Él fue quien lo provocó. Y todavía estamos intentando averiguar quiénes fueron los soldados que se vieron durante la fuga. Hay muchos. Ah, eso fue mucho peor. De todas las demás habilidades de Redestro, en lo que realmente destacaba era en seguridad operativa. Si todavía estuviera allí, 9 estaba seguro de que tendría una idea inmediata de cómo sellar esta fuga en particular y mantener todo bajo tierra. Pero Redestro ya no estaba. Y 9 no confiaba en que nadie en la sala pudiera mantener las cosas en secreto, y menos aún en sí mismo. ¿Para qué molestarse? La voz de Geten era suave y fría como el hielo, pero atravesó la habitación como un cuchillo. Entró por la ventana por la que Redestro había saltado hacía poco más de una hora, tras ser transportado a la cima de la torre por uno de sus dragones de hielo. Llevamos demasiado tiempo escondidos. No hay mejor momento para empezar las celebraciones del resurgimiento. Si esperamos más, los héroes nos descubrirán. No estamos en posición, comenzó Trumpet, pero Geten lo interrumpió bruscamente. No voy a sentarme aquí y que me sermonee un maldito nulo. Trumpet cerró la mandíbula de golpe, mirando a Geten con enojo, pero permaneció en silencio. Los héroes vieron a cientos de nuestros soldados. Skeptic mantuvo la vista fija en la pantalla de su portátil mientras hablaba. Peor aún, toda la agencia de Sliding Go está comprometida, al igual que Curious. ¿Y entonces? Geten tomó su asiento habitual en la mesa de conferencias. No veo por qué debería importar nada de eso. Sabrán quiénes somos todos cuando comience el avivamiento. Es fácil decirlo, espetó Curious. No te vieron. Lo estaba, respondió Geten con serenidad. Todos los que me vieron están muertos. Si lo hubieras hecho, no estarías preocupado. Aún les tomará tiempo a nuestros tenientes prepararse para comenzar la celebración del resurgimiento, dijo Escéptico, adelantándose a Curiosa, dejándola resoplando furiosa. Están dispersos por todo el país, pero necesitan el apoyo de nuestros soldados aquí en Deika antes de derrotar a la JSDF. No pueden hacerlo solos. Podrían si no fueran débiles. Geten puso los ojos en blanco, pero no ofreció ninguna otra refutación.
Si me lo permiten, dijo 9 por primera vez, interrumpiendo las discusiones, obviamente trilladas, entre los otros 4. Creo que sería conveniente llegar a un acuerdo. Geten resopló, pero no rechazó la sugerencia de inmediato. Los otros 3 se miraron un buen rato antes de volver a mirar a 9. Estamos escuchando. Trompeta habló por ellos. Geten tiene razón. No hay forma de huir ni esconderse de esto. Dudo que ni siquiera Redestro pudiera ocultarlo. Al mismo tiempo, nuestros viejos planes para la celebración del resurgimiento no funcionarán, al menos no de inmediato. ¿Así que quieres deshacerte de ellos?, preguntó Trumpet. Trabajamos mucho y con ahínco en esos planes. ¿Sabes que si no eliminamos a la JSDF, estaremos librando una batalla perdida? Claro que no. Sé que no podemos ganar si la JSDF sigue siendo una fuerza plenamente operativa, y la única manera de asegurarnos de que no lo sea es tomarlos por sorpresa. Ahora que nos han descubierto, estarán en guardia. La clave está en desviar la atención. Explícamelo. Geten no parecía contento con la sugerencia. Cuando la gente oye la frase Ejército de Liberación Meta, piensa en Destro y las guerras de peculiaridades. Así que cuando el HPSC sepa de nosotros, avisará a la JSDF. Trumpet intentó aclarar algo, pero 9 se apresuró a continuar. Pero, si les hacemos creer que nuestros objetivos son diferentes, será más probable que nos traten como un grupo de villanos tradicional, solo que uno que ha tomado prestado el nombre del ejército. ¿Entonces nos estás pidiendo que pretendamos ser algo que no somos?, reflexionó Skeptic. No exactamente. Al menos una persona aquí estaba considerando lo que decía, aunque se llamara escéptico. Todos sabemos que necesitaremos el apoyo popular para hacer realidad nuestro sueño. Y que, después de las fuerzas de autodefensa de Japón, JSDF, la HPSC es nuestro mayor obstáculo para tomar el control del gobierno. No veo qué tienen que ver entre sí, murmuró curioso. Digo que deberíamos matar 2 pájaros de un tiro, continuó 9 con vehemencia. Gracias a ese idiota, tenemos todos los secretos sucios del HPSC. Si empezamos a atacar a los héroes sucios y a divulgar por qué lo hacemos, el HSPC pensará que solo los atacamos a ellos, no al país en su conjunto. Y socava la confianza pública en ellos, a la vez que nos hace parecer defensores de la gente común, reflexionó Trumpet. El partido Corazones y Mentes sin duda podría aprovechar eso. Puede que no tengamos personal para nuestra ceremonia de reavivamiento completa hoy, pero nuestros tenientes pueden comenzar de inmediato. Nos tomaremos el tiempo para llegar hasta Endeavor y luego atacaremos. Por una vez, los otros 4 parecían estar de acuerdo. Kyoka se encontraba afuera del gimnasio Shi, algo desconcertada por la cantidad de equipo roto, rasgado y retorcido que yacían en el pasillo que conducía a la sala. Sacos de boxeo de tamaño normal estaban reventados, o en algunos casos casi partidos por la mitad, mientras que los maniquíes de entrenamiento estaban destrozados o doblados hasta quedar casi irreconocibles. Ionenuki le había dicho que Izuku era el que estaba detrás de todo esto, que apenas había salido del gimnasio Shi en todo el día. Al parecer, las clases se habían cancelado mientras el Aseread, Midnight y Snipe viajaban hasta Osaka para recibirlos. Kyoka había pasado la mayor parte del tiempo con Midnight, quien se aseguraba de que Kaibara recibiera tratamiento y de que Kyoka y Shoji estuvieran bien después de su excursión a Deika. Kyoka no estaba completamente seguro de lo que había sucedido entre Awase y los otros 2 profesores, pero sintió una extraña combinación de reprendido y eufórico cuando finalmente reaparecieron antes de regresar a la UA. Para cuando los 7 regresaron al campus, ya era bien entrada la tarde. Afortunadamente, su clase de heroísmo de la tarde se había cancelado, y Olmir decidió tener piedad de ellos por una vez. A los otros 16 estudiantes de la clase se les sugirió encarecidamente que se tomaran el día libre para entrenar por su cuenta, pero a los 4 que habían estado en Deika se les permitió tomarse la tarde libre. Kaibara fue llevado a la oficina de Recovery Girl casi de inmediato. Después de todo, la atención que había recibido en Osaka no era permanente. Solo pretendían asegurar que nada empeorara hasta que regresara a la UA. Dado que tenía al menos 3 costillas rotas, Kyoka supuso que estaría inconsciente el resto del día y probablemente hasta bien entrado el día siguiente. Awa se fue a seguir a Kaibara, pero una mirada fulminante de El Aseread lo detuvo. Lo que fuera que hubieran hablado en Osaka lo había afectado gravemente.
Kyoka regresó a sus dormitorios con Awase y Shoji, y lo primero que hizo Awase al regresar fue borrar los nombres de todos los demás de la pizarra de tareas compartida, reemplazándolos con los suyos durante las siguientes 2 semanas. A partir de ahí, simplemente comenzó a realizar las tareas del día sin decir una palabra más. Supuestamente era algún tipo de castigo, pero ni Eraserhead ni Awase eran personas muy habladoras. Kyoka se conformó con esperar a que Mina regresara de su entrenamiento para interrogar a Awase y compartirlo con el resto de la clase. Tokage era otra posibilidad, pero Kyoka presentía que seguiría enfadada con Awase por haber huido a Deika sin ella. Sin embargo, el resto del dormitorio estaba vacío, y Kyoka se conformó con esperar a que sus amigas reaparecieran. No sentía la necesidad de buscar a nadie e interrumpir su entrenamiento. Después de la mañana que había tenido, no sentía la necesidad de entrenar más durante el día. Aunque la mayoría de la clase había reaparecido para la hora de cenar, varias horas después, Izuku seguía desaparecido. De sus amigos, solo Onenuki lo había visto hoy. Al parecer, había salido de su habitación temprano esa mañana, tomando descansos del entrenamiento solo para comer y reponer fuerzas. Por lo que Onenuki había dicho sobre el aspecto de Izuku cerca de la hora de comer, nadie más había querido molestarlo. Ahora que estaba en el gimnasio Shi y vio el desorden del equipo de entrenamiento roto, Kyoka realmente no podía culparlos. Se oyó un estruendo repentino dentro del gimnasio, el sonido del metal al cortarse y rasgarse. Las puertas automáticas se abrieron de golpe, y otro trozo de metal retorcido, aparentemente un árbol que había sido un objetivo, fue arrojado sin contemplaciones fuera del gimnasio. Una columna de humo verdoso salió flotando por la puerta antes de que ésta volviera a cerrarse. Al menos Kyoka estaba segura de que Izuku estaba allí ahora. No es que antes lo dudara. Kyoka dio un paso adelante y la puerta del gimnasio se abrió. Izuku estaba de espaldas a la puerta, en camiseta. El sudor brillaba en su piel, acentuando los músculos que se tensaban bajo su piel. A pesar del daño sufrido por el equipo de entrenamiento en el pasillo, la sala estaba notablemente limpia, solo estropeada por el humo verde oscuro que flotaba cerca de las paredes. Izuku no respondió cuando Kyoka entró en la habitación, sino que se acomodó en una posición de preparación que ella reconoció de sus clases de artes marciales. Él siempre se las había tomado un poco más en serio que ella. Por un instante, Izuku se quedó casi inmóvil. Su único movimiento fue una profunda inspiración y expiración. Y luego desapareció. Más rápido de lo que Kyoka pudo seguir, él estaba al otro lado de la habitación. Antes de que ella pudiera siquiera asimilar lo sucedido, su puño impactó contra uno de los pocos sacos de boxeo que quedaban en la habitación con tanta fuerza que la hizo estremecer. El saco salió volando hacia atrás, con las costuras tensándose por el repentino impacto. Kyoka oyó a Izuku respirar profundamente mientras la bolsa se balanceaba hacia arriba. Al alcanzar el punto más alto de su arco, presionando contra la cadena que la sujetaba, empezó a salir humo del cuerpo de Izuku. El gas no inundó el espacio a su alrededor, como siempre que había intentado usar esta habilidad. En cambio, el humo se transformó en pequeñas bolitas de gas, de un verde tan intenso que eran casi negras. En el instante en que el saco de boxeo empezó a caer al suelo, las bolas de gas salieron disparadas hacia él. Kyoka sintió cada impacto en su interior mientras la presión del aire en la habitación fluctuaba violentamente. El saco de boxeo salió disparado, tirando de la cadena que lo sujetaba a su soporte. Apenas a mitad de la descarga de balas de humo, la cadena se rompió. Izuku exhaló con fuerza, casi un suspiro, y los perdigones restantes se disolvieron en una nube de gas verde oscuro. El saco de boxeo aterrizó en el suelo con un golpe sordo, desprendiendo lentamente arena de donde las costuras habían empezado a ceder. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Kyoka. Las únicas veces que había visto a Izuku moverse tan rápido, había terminado lesionándose, lo que obviamente no había sucedido ahora. Además, solo lo había visto intentar usar cortina de humo 3 veces, y nunca había demostrado una verdadera habilidad para controlar a dónde iba el humo. Izuku no respondió de inmediato, solo miró hacia atrás por encima del hombro. Se veía terrible. Tenía la cara pálida y cubierta de sudor, y le estaban saliendo ojeras. Kyoka ya lo había visto esforzarse al máximo en los entrenamientos, pero nunca tanto. Al principio, Izuku ni siquiera pareció darse cuenta de lo que veía. Solo parpadeaba rápidamente hacia Kyoka. Finalmente, sin embargo, pareció darse cuenta de lo que pasaba. ¿Has vuelto? Supongo que el viaje a Deika no te llevó tanto tiempo. Verde, son las 7 de la tarde.
Parece que llevas aquí todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? A la hora de comer. Izuku se frotó la nuca, avergonzado. Y supongo que me comí una barra de proteínas hace un rato, pero no sé exactamente cuándo fue. Parece que estás agotado, dijo Kyoka sin rodeos. Vamos a buscarte algo de comer. ¿Estás? No. No era propio de Izuku interrumpir. Solo hay una cosa más en la que quiero trabajar. No tardaré mucho. Kyoka miró a Izuku un buen rato. Green, si el equipo roto y lo que acabo de ver te sirven de indicio, has sido súper productivo hoy. Creo que no habrá problemas si vuelves a los dormitorios a comer algo. Kaibara ha vuelto, y probablemente... No, la interrumpió Izuku de nuevo, con más fuerza esta vez. Suspiró antes de continuar. Me alegra que Kaibara esté bien, de verdad. Pasaré a verlo cuando pueda, o quizás mañana. Pero ahora mismo ¿de verdad necesitas que...? Kyoka ya había visto a Izuku esforzarse demasiado antes, pero solía hacerlo desgastarse durante semanas o meses. Aunque cualquier día de esos períodos de exceso de trabajo podría haber sido excusable como un simple exceso, la mera repetición simplemente lo agotaba con el tiempo. Pero esto era diferente. Kyoka nunca había visto a Izuku esforzarse tanto estando ya tan cansado. Era más inteligente que eso. Sabía que seguir entrenando estando tan agotado solo aumentaba el riesgo de lesiones. Sabía que solo estaría adquiriendo malos hábitos que tendría que superar más adelante, sobre todo para cualquier técnica nueva. Izuku sabía todo esto y lo ignoraba. La voz de Izuku se fue apagando, apartándose de Kyoka para mirar el saco de boxeo que había caído al suelo. Tengo una idea en la que quiero trabajar. Es importante para mí. Izuku, por favor, Kyo. Había una tensión en su voz que no había notado antes. Era similar a la que había expresado ayer por la noche tras regresar del hospital tras la redada. Kyoka aún no había conseguido que le contara con detalle lo sucedido en la redada, pero obviamente algo había ocurrido. De acuerdo, suspiró Kyoka. ¿Te importa si me quedo aquí mientras entrenas? Ha sido un día largo, así que no iré contigo, pero estaría bien pasar el rato. Y quizás si ella estuviera aquí, Izuku no se exigiría tanto. Por un momento, pensó que le pediría estar solo. Sin embargo, al final, la tensión se le disipó y rió entre dientes. Si quieres. Aunque quizás sea un poco ruidoso. Ya lo pensé. No te preocupes por mí, Green. Estaré bien. Como mínimo, podría verlo como un entrenamiento para ignorar los ruidos fuertes. Izuku simplemente se encogió de hombros y fue a colgar un nuevo saco de boxeo. Mientras tanto, Kyoka sacó su teléfono y abrió la app de mensajería. Apenas sabía que a Sui y Awase apenas se enviaban mensajes, y mucho menos ahora que Kaibara aún se recuperaba. Tenía muchas esperanzas de que Uraraka le contara algunos detalles sobre lo que había sucedido durante esa incursión. Podría haber sido al menos parcialmente confidencial, pero tenía que haber algo que estuviera provocando a Izuku a actuar así. Shuichi dejó escapar un profundo suspiro al detener la furgoneta que conducía. Aunque había afirmado saber conducir, la realidad había sido algo más complicada. Al parecer, derrapar no era una técnica habitual y no se recomendaba para la conducción urbana diaria. De igual modo, al parecer no necesitaba salir a toda velocidad cada vez que aceleraba desde parado. Según el señor Compres, fue un pequeño milagro que no los hubieran detenido más de una docena de veces en su viaje a Daiyu, un pequeño pueblo a las afueras de Nagano. Dado que todas sus armas estaban cargadas en la parte trasera del camión junto con todo el equipo del servidor de la Brava, cualquier interacción con la policía podría haberse vuelto rápidamente desagradable. Esta era la primera, última y única vez que Spinner esperaba tener que hacer este viaje. Habían contratado un servicio para trasladar todos sus demás muebles y pertenencias desde su anterior escondite el día anterior. Sin embargo, ninguno de ellos quería dejar que una empresa de mudanzas cualquiera se encargara de sus pertenencias de dudosa legalidad. Mientras Nube Oscura y Mr. Compres se sentaban en la parte delantera de la camioneta con Shuichi, la Brava, Genle Criminal y Duice se sentaban en la parte trasera con el resto de su equipo. Shuichi esperaba que le dieran una reprimenda al abrir las puertas traseras de la camioneta. Tierra firme, nunca más te dejaré. Gritó Duice, saltando al suelo y besándolo a través de su máscara. ¡Genial! Hagámoslo otra vez. El doble de rápido esta vez. Digo, querido, eso sí que me dificultó tomar el té de la tarde.
El gentil criminal seguía sentado con las piernas cruzadas en la camioneta, con la ropa empapada. A un lado, una tetera decorativa volcada y una taza de porcelana vacía. Al otro lado, la brava estaba despatarrada, aparentemente despertando. ¿Terminó la pesadilla?, murmuró mientras se ponía a gatas. En efecto. Gentil criminal se estiró y se levantó, ayudando a la brava a ponerse de pie. Ahora podemos aprovechar las nuevas instalaciones que Dark Cloud nos ha proporcionado. Espero que valga la pena el viaje, gruñó la brava, fulminando con la mirada a Shuichi. Extraño el viejo taxi teletransportador. Yo también, querida, pero el destino es caprichoso. Cortés bajó de la parte trasera del camión y se volvió para ayudar a bajar también a la brava. Confío en el razonamiento de Nube Oscura. Si dice que es demasiado peligroso usar su don libremente, le creo. La pareja caminó hacia la parte delantera del camión junto con Luice, preparados para echar un vistazo a su nueva residencia antes de descargar sus materiales. Shuichi cerró rápidamente la puerta trasera del camión antes de apresurarse a alcanzarlos. Después de todo, no quería que nadie viera dónde se mudaban. Si bien su anterior escondite había sido un edificio abandonado de 3 pisos, esta era una casa relativamente grande a las afueras del suburbio de Nagano. Ciertamente, no tenía tanta superficie como su alojamiento anterior, pero el edificio era mucho más nuevo y moderno. Incluso desde fuera, el edificio transmitía una sensación de riqueza y prestigio. Era, quizás, uno de los últimos lugares donde alguien buscaría a una banda de justicieros. Habría que viajar un poco para llegar a Tokio o a cualquier otro lugar importante, pero una cantidad sorprendente de su trabajo se canalizaba a través de la brava en ese momento. Nube Oscura insistía en que su prohibición de teletransportación solo duraría hasta que estuviera seguro de que el Dr. Garaki no pudiera rastrearlo por allí. ¡Ay, qué ganas de ver cómo es por dentro! Ruize casi bailó de la emoción. Parece basura. ¿Por qué no vivimos en la calle? ¿Cómo conseguiste encontrar este lugar?, le preguntó el señor. Compres a Nube Oscura mientras abría la puerta de la gran valla de piedra que rodeaba el edificio. Digamos que aún tengo unas bajo la manga, respondió Nube Oscura, con una sonrisa evidente en sus palabras. Esperaba que tú, más que nadie, supieras que no puedo regalar todo mi. Al entrar el grupo en el enorme y oscuro vestíbulo de la casa, Nube Oscura extendió un brazo. Alto. Su tono no admitía réplica, y los otros 5 se detuvieron al instante. ¡Ay! Esperaba verlos mejor, sorprendidos. Una voz surgió de la oscuridad, y Shuichi se puso inmediatamente en posición de combate. Consideró fugarse hacia el camión, donde estaba su espada, pero pensó que, si llegaba el momento de pelear, no llegaría tan lejos antes de que quienquiera que fuera los alcanzara. Las luces del techo se encendieron y Shuichi tuvo que entrecerrar los ojos ante la repentina luz brillante que inundó el vestíbulo. Al otro lado de la habitación, apoyado en el marco de una puerta, estaba el héroe número 2, Aux. Estaba relajado, con las alas extendidas sobre la espalda, pero Shuichi se tensó de todos modos. Los 6 juntos le darían una buena pelea al héroe e incluso podrían ganar, pero si había otros héroes cerca, la cosa se pondría fea. Creía haber oído algo crujiendo por aquí. Supuse que eran ratas. Nube Oscura bajó el brazo lentamente, dispuesto a hablar al principio. Al parecer, tenía razón. Me hieres. Jadeó Aux dramáticamente, incorporándose del marco de la puerta. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Si acaso, sería más como una paloma, ¿no crees? Extendió las alas ligeramente para enfatizar. ¿Qué quieres? ¿Y cómo nos encontraste? Nube Oscura ignoró las bromas de Aux, pero a este no pareció importarle. Bueno, a la policía le costó pasar por alto un camión de ese tamaño moviéndose tan rápido. Y aunque las peculiaridades de los lagartos no son raras, es raro tener el pelo recogido en una cresta rosa. Shuichi hizo una mueca. No pretendía llamar la atención. Simplemente creía que así era conducir. Una vez que supe a dónde ibas, fue bastante fácil encontrar esta casa. Bonito lugar, por cierto. ¿Y por qué estás aquí? ¿Solo? Podrías habernos sorprendido con todo un equipo de héroes. Podría haberlo hecho. Y quizá debería haberlo hecho. Aux se encogió de hombros exageradamente. Después de todo, la comisión me encargó investigar y desmantelar la Liga de Vigilantes. Obtener información sobre la mayoría de ustedes no fue tan difícil. Shuichi Yigichi. Ton. Iguana Aux miró a Shuichi directamente a los ojos mientras hablaba antes de pasar al siguiente. Jinbu Baigawara. Ton. Doble.
Saco Absuiro. Ton. Comprimir. Danjuro Tobita. Ton. Elasticidad. Manami Aiba. Ton. Amor Nube Oscura observaba a Aux desde detrás de su máscara de porcelana blanca y roja, esperando que Aux lo nombrara a él y a su don. Al parecer, la máscara debía representar al rey mono de alguna ópera china pre-Kirk, pero Shuichi nunca había sido un gran mecenas de las artes. Tú, en cambio, dijo Aux tras una pausa dramática, mirando a Nube Oscura, eres un justiciero que parece no tener pasado. Un misterio. Y me encantan los misterios. Aún no has respondido exactamente por qué estás aquí, insistió Nube Oscura, aflojando ligeramente los hombros. No, ¿verdad? Aux soltó una carcajada. Da la casualidad de que cuando me asignan un caso sobre un justiciero sin pasado, me emparejan con dos ex justicieros igual de misteriosos. Shuichi oyó las comillas en el aire alrededor de Antiguo, y sintió un nudo en el estómago al comprender a quién se refería Aux. Stendhal y leucosia. Solo se había topado con Stendhal, pero no era una experiencia que quisiera revivir pronto. Como dije antes, me encantan los misterios, continuó Aux. No conseguí nada sobre sus antecedentes hablando con la comisión, así que pensé en investigar algunas vías alternativas. Aunque supiera algo, que no sé, respondió Nube Oscura. ¿Qué te hace estar tan seguro de que estaría dispuesto a ayudarte? Bueno, obviamente no lo estarías. Al menos no ahora mismo, respondió Aux, con una sonrisa aún relajada. Después de todo, ¿por qué confiarías en un héroe cuyo principal trabajo es atraparte? Pero sabiendo cómo trabajan mis jefes, y conociendo el desastre que se armó en Deika hoy, el teléfono de alguien sonó, una melodía pop repugnantemente alegre rompió la atmósfera tensa. De todos los miembros de la liga, sospecharía que la Brava, o tal vez Duice, tenían un tono de llamada así. Para su sorpresa, fue Aux quien tomó su teléfono. Ese soy yo. ¿Te importa? Dark Cloud se quedó mirando a Aux sin responder. En cualquier caso, Aux contestó la llamada como si no estuviera en una habitación con 6 justicieros nerviosos. ¿Qué tal? No, estoy en las afueras de Nagoya, investigación, ya se están mudando. ¿Dejar todos mis otros casos? Por supuesto. Iré a Niigata en cuanto pueda. Cuídense. Aux hizo como si cerrara el teléfono con una expresión de suficiencia exasperante. Parece que mis prioridades oficiales han cambiado. No voy a decir que eso te convenza. Pero si quieres contactarme, hizo un gesto con la muñeca y apareció una tarjeta de visita. Llama a este número. Le lanzó la tarjeta a Nube Oscura antes de dirigirse con paso seguro hacia la puerta. Shuichi se hizo a un lado con la Brava y Gentle Criminal, mientras que Duice y Mr. Compress se movieron al otro. Nube Oscura no se movió en absoluto, permaneciendo de pie en medio de la puerta. Aux se detuvo justo frente a Nube Oscura, mirándolo a los ojos. Espero tener noticias tuyas pronto, amigo. Dicho esto, Aux rodeó al hombre y salió. En cuanto tuvo espacio, extendió sus alas y despegó. Reinó el silencio hasta que los 6 estuvieron seguros de que Aux se había ido definitivamente. Sin embargo, al final, fue Nube Oscura quien habló primero. Quedan al menos 18 plumas de Aux en la casa. En cuanto nos deshagamos de ellas, decidiremos qué hacer. No confío en él, dijo Duice. Lo seguiría hasta el fin del mundo. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, añadió el señor Compress. Pero admito que no entiendo por qué haría esta oferta si no fuera sincero. Como dije, podemos hablar de esto cuando la casa esté limpia, dijo Nube Oscura en un tono indiscutible. Nos ayudará a tener tiempo para reflexionar sobre cómo nos sentimos con lo que acaba de pasar. Shuichi ya sabía cómo se sentía. No confiaba en Aux. Como dijo Mr. Compress, era demasiado bueno para ser verdad. El único héroe activo en el que Shuichi confiaba era Bastión. Hasta que viniera a apoyar a Aux, Shuichi presionaría para limitar lo que le decían a Aux tanto como fuera posible. Los 6 tardaron más de lo esperado en encontrar las 18 plumas esparcidas por la casa. Cómo Aux había logrado meter una dentro de las paredes era algo que no entendía. Sin embargo, para cuando terminaron, las noticias empezaban a informar sobre ataques repentinos de villanos en Kioto, Sendai, Kobe y Niigata, entre otros lugares. No parecía haber muchas víctimas civiles, pero las agencias de héroes y los departamentos de policía de las 4 ciudades estaban en llamas. A medida que se contaban los detalles de los ataques, Shuichi se dio cuenta de 2 cosas. Primero, que Aux había sido completamente honesto sobre al menos una cosa.
Segundo, que algo grave estaba a punto de ocurrir en Japón.